Biblia abierta en Tito, vamos a ver en el capítulo 2, versículo 11. Y vamos a seguir adelante leyendo en el capítulo 3, del 1 al 7. Amén. Entonces vamos a leer esta parte y vamos a ver qué es lo que Dios tiene aquí para nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Seguimos en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vamos en el 4, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? En Jesucristo. No solamente la salvación, que ya la hemos recibido, ahora estamos aquí, nos congregamos. Una gran mayoría de los que estamos aquí nos hemos bautizado. Y con eso, ¿qué hemos querido decir al bautizarnos? Declarar públicamente, ¿verdad?, nuestra fe en Jesucristo. Pero también hay otras cosas que Romanos 6 nos indica que significa el bautismo, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes quieran aprender está en la Biblia. Y es importante que sí, vengan aquí, escuchen la palabra de Dios, pero si ustedes realmente van a caminar con Dios y van a comportarse y tener este cambio, esa regeneración de la que está hablando aquí, pues van a tener que poner de su parte, ¿verdad? Van a tener que dedicar tiempo de calidad para buscar a Dios, estar en la presencia de Dios y para leer su palabra, porque su palabra es la verdad. Y la verdad, ¿verdad?, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para que seamos libres, ¿de qué vamos a ser libres? Pues una de las cosas más importantes que la Biblia habla es que vamos a ser libres del pecado, ¿verdad? Eso quiere decir que las cosas que antes hacíamos, y aquí lo leímos, antes éramos, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Vamos a volverlo a leer. Dice, éramos en el versículo 3:3. Antes éramos, dice, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tristemente eso es lo que hay allá afuera en el mundo. Pero más triste es que exista esto en la iglesia.
que existan estas cosas en la gente que decimos ser cristianos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que Dios dice, que no quiere Él que nosotros hagamos o seamos así. Amén. Y eso lo entiende hasta un bebé recién nacido. Estoy hablando espiritualmente. Si ustedes leen la palabra de Dios y dejan que el Espíritu Santo les revele la palabra, ustedes van a entender las cosas que Dios quiere que entiendan. Amén. Aunque sean recién nacidos, espiritualmente hablando. Si ustedes recién aceptaron al Señor Jesucristo, eso no impide, hermanos y hermanas, no impide que Dios les enseñe la verdad. Porque Dios quiere que ustedes sean libres de todas estas cosas que dice la Biblia que no debemos de hacer, o de las cosas que debemos cambiar. Amén. Entonces, Dios nos está hablando, miren. El Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, viene y nos sella. Amén. Sí. Aceptamos a Jesús, ¿verdad? Somos salvos y ahora le pertenecemos a Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y Él es el que nos viene y nos convence y nos dice, ya eres hijo de Dios. Y lo creemos y lo sentimos y sabemos que algo ha pasado en nosotros. ¿No es así? Sí. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces ahora nuestro caminar, nuestro mover como cristianos tiene que ser por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los apóstoles, a los discípulos, cuando Él resucitó, se levantó por el poder de Dios de la tumba. Y dice ahí que vino y se presentó ante los 120 que estaban en un lugar esperando la promesa de la que Él les había hablado. Y Jesús les había hablado del Espíritu Santo. Entonces estaban todos ahí, ¿verdad? Orando, clamando a Dios y esperando que cayera el bautismo del Espíritu Santo. Porque tendrían el poder ¿para qué? Para ser testigos, ¿verdad? Testigos de Jesús. ¿Un testigo qué es? ¿Quién es o qué hace? Un testigo es alguien que ve la obra de otro, ve la acción de otro y puede decir, esa persona hizo esto, esa persona es así, ¿verdad? Y a eso nos llamó Dios, a ser testigos de lo que hace Jesús. Aún a través de nosotros, somos testigos, debemos ser testigos de lo que Él hace a través de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra que Él se lo da en una medida más grande, en un mover más fuerte, más poderoso, a los que se lo pidan, dice. ¿Sí? Ustedes lo pueden pedir. Cada uno lo puede pedir. Si ustedes se dan cuenta que están batallando para ser cristianos, a lo mejor sí les gusta venir aquí a la iglesia, a lo mejor ya se bautizaron, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta que en su vida diaria están batallando para ser cristianos, o sea, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer lo que aquí se les enseña, para obedecer lo que leen en la Biblia. Si ustedes se dan cuenta de eso, ¿qué deben hacer? Mucha gente lo que hace es alejarse de Dios. Más que nada, bueno, hay personas que son rebeldes, pero hay personas que son sinceras y dicen, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero venir y decir que soy cristiano o cristiana y todavía sentir lo que siento y hacer lo que hago. Y muchos se hacen a un lado, ¿verdad? Pero Dios para eso nos dio el Espíritu Santo, para darnos el poder de Dios para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo es para vencer a Satanás, que Satanás es el que quiere alejarnos de Dios, quiere hacernos caer, nos trae tentaciones, nos dice mentiras, nos hace creer que vamos por un camino correcto. Y la Biblia dice, hay camino que parece correcto y el final es la muerte.
Y Satanás es el especialista para hacer que entres por ese camino. Pero más que nada, a los que están allá afuera, Él ya los tiene en el camino que Él quiere. ¿A quién creen que quiere meter a ese camino que parece correcto? A nosotros. Nos quiere engañar y nos quiere hacer creer que vamos bien aunque no vayamos bien. Entonces tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que no podemos dejarnos engañar por Satanás, y que el Espíritu nos dio el poder, Dios nos dio el poder por medio del Espíritu para vencer a Satanás y sacarlo de nuestra vida, ¿verdad?, y vencer nuestra carne, porque nuestra carne es la que es tentada. ¿Se acuerdan que la vez pasada, el último mensaje, ¿verdad?, que yo les di aquí, les hablé de eso? Que la carne es la que nos hace pecar, es la que nos hace caer, pero Dios nos ha dado poder para vencer la carne. Sometidos a Dios podemos lograrlo. Amén. Amén. Entonces, cada uno de nosotros podemos decidir, o sea, vamos a decidir, ¿verdad? Si ustedes quieren quedarse espiritualmente donde están, ahí se van a quedar, ¿verdad? Así. Pero si ustedes deciden que quieren más de Dios, que tienen hambre y sed de Dios, y que lo están buscando y que se están esforzando y que quieren realmente conocer a Dios, créanme que Dios tiene todo preparado, listo para írselos dando. Irles dando poco a poco todos los que ustedes necesitan para lograr ser victoriosos, o como dice la palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. No sé si me pueden conseguir un vasito de agua. Gracias. Sí. Entonces, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. La Biblia habla de que va a haber un juicio y todos vamos a ir a ese juicio, ¿verdad? Y ahí es donde Dios va a decir quién es salvo y quién va a ser castigado, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que nos presentemos a ese juicio en pecado, ¿verdad? No quiere Dios que vayamos al infierno, pero ese lugar existe. Pero Dios envió a su Hijo para que nadie vaya a ese lugar. Amén. Sí, gloria a Dios. Entonces, vemos aquí, les voy a volver a leer una parte aquí en Tito, donde dice: la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, a todos los que hemos vivido en esta tierra, en todas las generaciones, ¿verdad? Hemos tenido a través de Jesucristo la oportunidad de ser salvos y de no pagar por nuestros pecados. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos, no hay nadie que no sea pecador. Y dice que estamos destituidos de la gloria de Dios en la condición en la que estamos. Y solo podemos ser salvos, no por obras, no por hacer buenas obras. Es solo por aceptar a Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz, derramó su sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y al ser libres de pecado, nos da la oportunidad Dios de acercarnos a Él y convivir con Él. Y en Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, que es Jesucristo. Amén. Amén. Y esa es la oportunidad más importante que tenemos como hijos de Dios, que podemos conocer a Dios, que podemos tener esa relación personal e íntima con Dios. Eso significa conocer a alguien, ¿verdad?, de una manera personal e íntima. Y Dios quiere eso, y eso solo se puede hacer por el Espíritu Santo. Amén. No crean que esto es para alguien, o sea, que esto es nada más para los predicadores, que esto es nada, o sea, conocer a Dios y tener esa relación. Mucha gente cree que es nada más para los líderes, los que están muy arriba espiritualmente. No, eso es algo que como bebés espirituales, Dios quiere eso. Nuestro Padre Celestial quiere que vengamos cerquita de Él, pero el pecado nos separa de Él. Por eso Dios nos dio la provisión
la expiación de Cristo. Fue el último sacrificio, ¿verdad? Por eso se quitaron los sacrificios de los animales, porque esos solamente cubrían el pecado. Y cada año se tenía que volver a hacer los sacrificios para que se les perdonaran al pueblo judío, ¿verdad?, sus pecados. Pero con el sacrificio de Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo quitó para siempre, con un solo sacrificio, ¿ven? Entonces ahora tenemos esa oportunidad de, a través de Cristo, que Él nos limpia y su sangre nos justifica. Y fíjense bien lo que significa justifica. Justificar quiere decir que ya no se nos toma en cuenta ese pecado, que ese pecado quedó borrado de nuestra lista y no importa lo que hayamos hecho. Y la gente quizá diga, ese era borracho, ese era esto, ese era lo otro. Pero ante Dios ya nada de eso existe en la lista. Gracias. Gracias. Entonces, todo lo que hicimos antes de aceptar a Cristo quedó borrado de nuestra lista. Y ya no tenemos que avergonzarnos de eso, ya no tenemos que pensar en eso. Ya eso quedó borrado de nuestra lista. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que nos hace enamorarnos de Dios. Amén. De pensar quiénes éramos. Cuando uno llega a Cristo y la verdad, yo no sé ustedes, pero yo me enamoré de Jesucristo. Después de que Él me perdonó mis pecados, los borró de mi lista y me dio una nueva oportunidad en la vida. Amén. Amén. Hace 37 años que me convertí. Y es algo muy especial, porque además Jesús dijo que hay fiesta en el cielo cuando un hijo de Dios se arrepiente, ¿verdad? Cuando una ovejita que está perdida, cuando se arrepiente. Y entonces el Padre hace fiesta, como le hicieron fiesta al hijo pródigo, se sabe la historia de la Biblia, ¿verdad? Que se había ido y había toda su herencia la había tirado, ¿verdad? Y todo. Y cuando regresa, ¿cómo lo recibe su padre? Con una fiesta, con un anillo, no, y mató el becerro más gordo, ¿no? Pues ¿cómo creen que nuestro Padre Celestial nos recibe? Amén. Amén. Pero esto sucede cuando ustedes se arrepienten de verdad, cuando ustedes de verdad piden perdón a Dios y de verdad quieren cambiar su vida. Amén. O sea, hoy se predica un evangelio sin llamar al arrepentimiento a la gente. Hoy los tristemente hasta pastores y otros predicadores le dicen a la congregación: yo estoy bien y ustedes están bien. Todos estamos muy bien. Y se dedican a hacer muchas obras. Y obras aquí, y obras allá, ¿verdad? Pero la relación con Dios no la desarrollan, que eso es lo principal. Y no están siendo guiados por el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Podemos leer el libro de Hechos y ahí está claro cómo la iglesia fue instituida por Jesucristo a través de los apóstoles, ¿verdad? ¿Y quién los guió? Si han leído el libro de Hechos, fue el Espíritu Santo el que los guió. Entonces estamos viviendo en un tiempo que han quitado al Espíritu Santo de la iglesia. Y ya cada persona hace lo que quiere. Y los pastores y líderes toman decisiones de sí mismos, ¿verdad? Y dejan que la congregación también decida de sí mismo. Y todos van juntos haciendo lo que quieren. Y Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que Él es Señor de señores, Rey de reyes, ¿verdad? Y que Él es el que quiere decirnos cómo hacer las cosas,
y está a un lado nuestro para decirnos, ¿verdad? No lo toman en cuenta, no se someten a Él, no le preguntan a Él, y creen que con su propia mente y con su propia sabiduría pueden hacer las cosas. Pero no es así. No es así, porque la Biblia dice que no es así. Y esa es una de las mentiras en las que el diablo ha hecho caer a la iglesia, y que la iglesia va creyendo que son muy inteligentes, ¿verdad? Y hasta han llegado a decir que todo lo que le pasó al apóstol Pablo fue porque no tenía la fe que tienen ahora los grandes predicadores, los prósperos que tienen las grandes iglesias y que tienen las multitudes. Han llegado a decir, Pablo no tuvo la fe, por eso sufrió, por eso pasó toda la persecución, y cuando en el barco sufre el naufragio, ¿verdad? Y todo eso. Pero ustedes han leído Hechos 9, ahí está el llamamiento que Dios le hizo a Pablo. Primero lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y lo derrumbró, y le dice, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás en contra mía? ¿Verdad? Y entonces, cuando Jesús manda a alguien que se llamaba Ananías, y le dice, vas a ir a tal calle, a tal lugar, en tal parte, y ahí vas a encontrar un hombre que está orando y está ayunando, y yo te voy a decir lo que le vas a decir. Pero entonces dice Ananías, pero ese es el hombre que anda persiguiendo a la iglesia, es el que anda matando a los creyentes. ¿Cómo? ¿Cómo es que voy a ir? Y entonces ahí Jesús le dice, ese hombre yo lo he llamado, ¿verdad?, para enseñarle a sufrir, para llevar mi nombre a los gentiles, para enseñar el evangelio a los demás. Pero su llamado fue para sufrir, dice ahí. Lo que pasó estaba diseñado por Dios para él. Amén. Pero él sufrió, pero aprendió, él dijo. Mismo Pablo dijo, apóstol Pablo dijo, he aprendido, ¿verdad? ¿A qué? A estar contento en la escasez y en la abundancia. Pero vemos que muchos cristianos solo les gusta la abundancia, solo quieren estar acá, no les gusta la escasez, no les gusta pasar por dificultades, y ellos mismos programan su ministerio de manera que no van a sufrir nada. Ellos mismos, ¿verdad?, hacen los planes para que su ministerio sea un ministerio tranquilo. Yo estoy aquí para decirles que servirle a Dios se paga un costo para ser discípulo de Jesús, y se sufre y se pasan cosas difíciles, y Dios nos enseña con la experiencia, para que yo hoy les enseñe lo que les estoy enseñando, ¿verdad? Porque el ministerio de nosotros es un ministerio de enseñanza. Nuestro ministerio se llama Siervos del Señor. Amén. Está establecido actualmente, ¿verdad? Está en Inglaterra. Pero este ministerio se instituyó en Estados Unidos, fundado por el hermano Joseph Heschel. Y es un ministerio de enseñanza para el cuerpo de Cristo, para que aprendan los que ya son creyentes, ¿verdad?, puedan aprender las cosas, que de tal manera que se ponga un cimiento firme en la vida de ustedes como cristianos, y a partir de ahí Dios pueda encima construir la mansión espiritual que Él quiere construir. Amén. Entonces, mi trabajo es enseñarles, pero en ese trabajo, cuando yo predico o predica a alguien de siervos del Señor,
ustedes van a sentir convicción. Y no es muy agradable, ¿verdad? Sentir convicción. ¿Qué quiere decir convicción? Que Dios te quiere convencer de que algo está mal en tu vida. ¿Pero para qué? Porque Dios es malo, porque Dios, voy a decirlo así, porque Dios quiere que ustedes no quieren a quien les predica, a quien les enseña. Es que ustedes tienen que darse cuenta del amor de Dios. Dios dice en su palabra que Él al que ama lo corrige, como el padre que ama a sus hijos. Un padre que ama a sus hijos los corrige, una madre los corrige. No vas a dejar que tu hijo salga corriendo de un callejón donde pasan carros a cada rato y tú lo ves a tu hijo que sale corriendo y ahí lo dejas y dices, ay, que lo salve Dios. ¿Sí? ¿Te quedas parado? Si ves a tu hijo pequeño que sale corriendo donde pasan muchos carros, o si su hijo se acerca a un voladero donde va a caer cientos de metros hacia abajo y se puede matar, ¿lo vas a dejar que se vaya? Sales corriendo y lo agarras, ¿verdad? Antes de que llegue al peligro. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y muchos creen que solo está llamando al arrepentimiento a los perdidos, a los que están afuera. Y Dios está llamando al arrepentimiento a la iglesia en este momento, en este tiempo. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados que ahorita aún cometemos, que estamos en nuestra vida cometiendo ahorita. Ya nos perdonó los pasados, pero ya como creyentes, si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, entonces ¿cómo podemos decir que Dios tiene poder? Entonces no tiene poder para cambiarnos. Cuando la Biblia dice que somos nuevas criaturas, aquí habla de la regeneración por el Espíritu. ¿No es así? Miren, en el versículo 2 está una clave. Está una clave de esto. Y ustedes, aquellos que sí quieren cambiar y que sí quieren que Dios los cambie, pongan atención a esto. Vean en Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice ahí? Renunciando. Tienes que renunciar. Tienes que darte cuenta que está mal lo que haces. Y tienes que decir, no quiero seguir haciendo esto. No nada más venir a pedir perdón a Dios, perdóname porque no me quiero ir al infierno, ¿verdad? Sino que realmente ya no quiero hacer eso que Dios dice que está mal. Les recomiendo que lean, no tenemos tiempo de ir para allá, pero les recomiendo que lean Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Está la lista de las cosas que Dios dice que el hombre hace porque está separado de Él, ¿verdad? El hombre que no conoce a Dios, el hombre que está separado de Dios, hace todas estas cosas y ahí está la lista en el capítulo 1 de Romanos. Y entonces en el capítulo 2 dice, ¿quién eres tú que juzgas a otro si haces lo mismo? Entonces a veces juzgamos a unos como que son lo peor, como que son las lacras de la humanidad, de la sociedad. Pero dice ahí la Biblia, tú haces lo mismo, porque aunque hagas un pecado que tú crees que es pequeño, es pecado y estás destituido de la gloria de Dios. Entonces todos tenemos que arrepentirnos, y dice ahí para que no seamos juzgados en el día del juicio. Amén. Dios quiere librarnos de eso. Dios quiere que al morir nuestro espíritu y nuestra alma se vayan con Él.
Amén. Sí, amén. Él se fue y Jesús dijo, me voy a preparar un lugar para vosotros, para ustedes. En ese lugar yo voy a estarlos esperando y ustedes van a llegar ahí conmigo. Amén. Pero este cuerpo carnal no va a llegar allá. Este cuerpo al morir se va a deshacer, se va a hacer polvo, dice la Biblia. Pero tampoco las cosas materiales, todo esto que ven material y todas las cosas, las riquezas que la gente anhela y quiere tener, y que muchos cristianos quieren tener, ¿verdad?, se van a deshacer, eso no va a permanecer, eso no se va a ir con Dios. Pero nuestro espíritu y nuestra alma son las que se van a ir con Dios si somos salvos, si hemos aceptado a Jesucristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Amén. Aceptar a Cristo para ser salvos no es para que Dios nos dé abundancia y grandes cosas y maravillas. Dios hace maravillas y Dios las va a hacer. Y vamos a ver la gloria de Dios. Pero si lo estamos buscando a Él, a Él. Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Todo lo que necesitamos para sobrevivir en esta tierra, Él nos las da. Pero dice ahí que no las andemos buscando, dice que lo busquemos a Él, el reino de Dios y su justicia a Él. ¿Verdad? Y eso quiere decir que busquemos hacer las cosas a la manera de Él, como Él quiere que las hagamos. Y Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos, dice la Biblia, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Pero también nos dice, en la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que trabajar. A los que Dios manda a trabajar, ¿verdad?, hay que trabajar, ¿verdad? A quienes Dios llama a vivir por fe, porque nos puso como ministros, ¿verdad?, como predicadores. Entonces Él nos va a suplir también. Y no tenemos que andar predicando por dinero. Si Dios me llamó y me dijo, deja todo y deja tu trabajo y deja la universidad, ¿verdad?, en la que yo estaba para tener un título y luego tener una profesión, pero Dios me sacó de ahí, y eso lo estoy diciendo en mi caso particular, ¿verdad?, que yo estudiaba en la UNAM, estudiaba la carrera de economía, y Dios me dijo, cuando me convertí, me dijo, deja todo eso y sírveme a mí, predica mi reino. Amén. Pero entonces, ¿de qué voy a vivir? Y yo tenía una hijita pequeñita, ¿verdad?, que acababa de nacer, un año antes de que Dios me llamara a dejar todo. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces conocí gente que era cristiana y que al saber mi situación y que yo agarré un trabajo, me quedé en el lugar de donde crecí, ¿verdad? No nací ahí, pero ahí es mi, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama? Mi casa, ¿no? Entonces, ahí crecí en Acapulco, Guerrero, ¿verdad? Y estudiaba en México, en la UNAM. Me regreso a Acapulco y recién nacida mi hija, y ahí acepto al Señor, y ahí, casi un año después de que me bautiza Dios con el Espíritu, me hace el llamado para servirle predicando el reino de Dios. Me dice Dios, vas a predicar, ya no vas a volver a la universidad. Y yo le pregunto a Dios, pero ¿en qué escuela, en qué instituto voy a estudiar? Y Dios me dice, ninguno, no vas a ir a ningún instituto. Aquí vas a estudiar. Yo voy a ser tu maestro, yo te voy a instruir. Porque no quiero que te separes de tu hija. Y mis padres ya me habían dicho, yo vivía en casa de mis papás, ellos me habían dicho que me regresara a la universidad y que ellos iban a cuidar a mi hija. Y Dios me dijo, yo no quiero que dejes a tu hija. Así que yo te voy a meter a mi escuela y yo te voy a preparar. Pero ¿saben cuántos años pasé en esa escuela para que Dios me ungiera como predicador? 15 años pasé. Hasta que Dios le dijo a mi autoridad que me ungiera como predicadora.
Pero entonces Dios me dijo, ahora yo te voy a abrir puertas para que prediques, pero vas a ser predicadora ya de tiempo completo. Y te voy a abrir las puertas y te voy a dar con unción, te voy a dar todo lo que necesitas para cumplir tu trabajo. Pero ahora vas a seguir en mi escuela de medio tiempo. Eso fue en el 2001 o 2003, cuando Dios me ungió como predicador. Y desde el 2003 para acá, sigo en la escuela de Dios estudiando para lo que hago. Amén. Y muchos creen, van un año a una escuela, a un instituto, van 2 años y salen de ahí y ya lo saben todo, ya lo pueden todo, ya no necesitan que el Espíritu Santo les guíe y les diga qué hacer. Ya no necesitan el señorío de Jesucristo. Dicen que Jesús es Señor, pero Jesús no es su Señor, porque no le hacen caso de nada. Entonces ustedes, yo sé que aquí varios de ustedes tienen un llamado de Dios. Y sé que muchos otros que van a escuchar esta enseñanza, ¿verdad? Esta predicación, tienen un llamado de Dios. Pero tienen que ser preparados por Dios, de la manera que Él decida, no como ustedes decidan. Amén. Amén. Tienen que creer. Miren, tienen que creer que Dios es más sabio que ustedes, hermanos. Dios es más sabio que nosotros. No podemos seguir adelante creyendo que nosotros le podemos decir a Dios nuestros planes y traerle aquí los planes que yo hice y decirle a Dios, aquí está, mira Dios, aquí está mi plan y bendícelo. Eso no funciona con Dios. Amén. Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene un plan. ¿Saben qué hace falta? Hace falta que ustedes sean humildes, o que seamos humildes, para oír su voz, para que Él nos muestre su plan. Y aunque no tengan un llamado para ser predicadores, líderes o ministros, tiene un plan. Tiene un plan para ustedes, para los chicos, para los grandes. Para ti, joven, tiene un plan para ti. Amén. Pero si lo buscas, Dios te lo va a decir, te lo va a dar. Es algo muy especial, es algo extraordinario. Es algo que sucede cuando tú buscas a Dios. Y entonces vemos, ¿verdad? Aquí, quiero leerles otro de los versículos que leímos aquí. Ya vimos que nosotros también andábamos como todos los demás, ¿verdad? En cosas malas. Pero, a ver, vamos a leer el versículo 5. 3 de Tito. Tito 3, 5. Vamos a leer 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración, un cambio completo de nuestra vida. Amén. Lavamiento. Dice en otra parte de la Biblia que Jesús santifica a la iglesia por el lavamiento de su palabra. Cada vez, hagan de cuenta, cada vez que ustedes leen la palabra, para que Dios los cambie, para que Dios les enseñe las cosas que Él quiere quitar de sus vidas, o quiere que ustedes se arrepientan de esas cosas. Es como si se están bañando, o sea, los está lavando Dios, los está bañando, los está limpiando. Amén. Gloria a Dios. Ahora veamos en Romanos. Vamos al capítulo 12 de Romanos, en el versículo 1. Es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Amén.
Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No estemos de acuerdo con lo que se hace en el mundo. ¿Verdad? Dice Dios eso. Sino transformaos. ¿Qué vimos en el otro? Renovación, regeneración, transformación, cambio, nuevas actitudes, ¿no? Nueva motivación en la vida, no el coaching que andan dando en las iglesias hoy en día, no lo que nos dicen que, ay, eres muy lindo, eres muy bonito, tú eres lo máximo, sino que veamos realmente lo que el Espíritu Santo nos dice. Esto está mal, esto Dios no lo quiere. Y saben una cosa, que Dios nos da tanta gracia, y con su amor, cuando Él nos revela su palabra para mostrarnos lo que está mal, lo hace con tanto amor, lo hace con tanta gracia. Amén, y no duele. Al contrario, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Amén. Él nos dice, nos convence de pecado y nos pone algo que la Biblia llama tristeza, según Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Es que la obra para que nos regenere y nos cambie y nos renueve nuestra mente, la obra la hace el Espíritu Santo, y Él es el que pone la tristeza según Dios, no la tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo nos lleva a hacer otras cosas, incluyendo el suicidio, ¿verdad? Pero aquí dice tristeza según Dios, que nos lleve al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es dejar de hacer lo que hacíamos, ¿verdad? Si Dios está aquí enfrente, pero yo estoy yendo al revés de donde está Dios, yo me estoy yendo lejos de Dios, y Dios me está llamando al arrepentimiento y voy hacia otro lado, ¿qué hago? Me doy la media vuelta y entonces empiezo a caminar hacia Dios, y eso es arrepentirme. Es dejar de hacer lo que estaba haciendo antes. Amén. ¿Y saben por qué Dios quiere eso? Ya les dije acerca de lo del juicio, ¿verdad? Dios no quiere que lleguemos al juicio con todos estos pecados en la lista, porque entonces vamos a ser castigados con el resto del mundo. Pero aparte, Dios no quiere que nos separemos de Él. Dios quiere que permanezcamos en su presencia, y el pecado nos separa de Dios. O sea, si cometemos pecado, no podemos estar cerca de Dios. Pero aparte, Dios tiene bendiciones y promesas para nosotros que se cumplen, dice la Biblia, para los que están en Cristo. Amén. Que Dios le da para los que obedecen, dice la Biblia. Hay cosas que Dios nos puede dar, y la salvación es una de ellas, que es gratuita. No hay nada que hacer. O sea, esa nos llega por la gracia de Dios y por la fe. Amén. Pero hay cosas que Dios dice, esto se los voy a dar si hacen esto. Hay condiciones. Y eso lo tenemos que ver aquí y darnos cuenta. Si yo estoy creyendo que voy a recibir algo, pero eso que voy a recibir, aquí la Biblia dice que tiene una condición para que yo la reciba, pues necesito saber cuál es esa condición. Y necesito estudiar la palabra de Dios. Y necesito realmente ver y no estar creyendo algo, que voy a recibir algo y nunca lo recibo, y hasta me enojo con Dios, ¿no? No lo recibo, yo estoy creyendo y no lo recibo. Pero la mayoría de las veces la gente cristiana no la recibe porque no está cumpliendo con la condición que Dios puso para que lo recibas. Entonces, todas esas cosas las tenemos que saber. Amén. Miren, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amén, amén. Amén, hablando de las promesas, ¿verdad? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. No podemos predicar el Evangelio de Jesucristo sin predicar arrepentimiento de los pecados. Y hoy en día el Evangelio apóstata, ¿verdad? El Evangelio que es mentira, lo predican sin predicar el arrepentimiento. Pues Cristo vino a eso, a morir por nosotros por causa de nuestros pecados. Y su nombre, Jesús, ¿qué significa? Salvador. ¿Y por qué dice ahí que Jesús se llama Salvador? Porque vino a salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Amén. Entonces, el problema está en que muchos predican que una vez que aceptas a Jesucristo, Dios ya te perdonó todos los pecados y ya, una vez salvo, para siempre salvo. Pero entonces, ¿qué pasa si sigues pecando? ¿Qué pasa si sigues haciendo lo que hacías antes? Entonces, Cristo no te salvó de eso. Muchos creen en los milagros de sanidad, ¿sí o no? Pueden orar por un enfermo y sana. Y hay otras cosas que creen que pueden hacer y Dios las hace. Pero yo no entiendo cómo es que no pueden creer que Dios puede cambiar nuestras vidas totalmente si tiene poder. ¿Por qué Dios no va a poder cambiarme? Pues ¿qué era Pablo? El apóstol Pablo, ¿qué era? Un asesino era. ¿Y en quién se convirtió Pablo? Quizá en el más grande apóstol, a pesar de que él no anduvo con Jesús en la tierra. Pero a él Dios le dio todas las instrucciones para la iglesia. ¿Y saben cuándo se las dio? En los 14 años que él pasó en el desierto antes de empezar su ministerio. Amén. Sí. Lo prepararon primero, porque ¿qué traía él en la cabeza y en el corazón? El judaísmo y la ley, y por eso perseguía y por eso mataba y creía que hacía el bien y era un asesino. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Lo tuvo que apartar. Lo salvó, pero luego lo apartó y se lo llevó. 14 años le enseñó la verdad, le cambió, le renovó la mente, el corazón. Y cuando nuevamente aparece Pablo en Jerusalén, ¿verdad? Dice, ¿y este quién es? Y entonces él les dice, ¿verdad? Yo era el peor de los pecadores. Era el peor de los peores. Y de ahí me sacó Dios. Lo hice en ignorancia, pero lo hice. Pero Dios me perdonó, dijo Pablo. Y ahora soy predicador de los gentiles, ¿verdad? Más coraje les daba a los judíos, porque ellos creían que la salvación era nada más para ellos. Pero no habían entendido bien varias de las profecías del Antiguo Testamento que había dado Dios, de que los gentiles también íbamos a tener la salvación en la simiente de Abraham, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y ahí Dios dio la salvación al mundo entero, si tenemos fe en Jesús. Y no es por cumplir la ley, dice la Biblia, es por creer en Jesús. Entonces, si ustedes, si hemos creído y estamos aquí juntos, y Dios nos unió, ¿verdad?, para caminar juntos, y hemos creído en Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, ¿sí o no? Sí. ¿O usted nada más lo aceptó, ustedes nada más lo aceptaron como Salvador? No. ¿Les dijeron que Jesús es Señor? Sí. ¿Amén? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios.
Él es Señor, Él no necesita que voten por Él para ver si es Señor. Él es Señor. No tiene que ser reelegido cada 4, 5, 6 años. Él es Señor. ¿Por qué no podemos entender eso los cristianos? Él quiere gobernar nuestra vida. Él quiere decirnos qué hacer. ¿Han leído alguna vez en Hebreos? No vamos a ir para allá, pero lean Hebreos 4. Lean Hebreos 3, capítulo 3 y 4. Pero en el 4 es donde habla acerca de entrar. Bueno, creo que en los dos habla acerca de entrar al reposo de Dios. Y bueno, ahí dice: no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Dice que no endurezcamos nuestro corazón si hoy oímos la voz de Dios. Y eso Dios nos lo está hablando aquí a nosotros. Amén. Y ahí habla acerca de otro reposo para el pueblo de Dios. Porque ¿cuál era el reposo que se había instituido por la ley? Guardar los sábados, ¿verdad? No hacer ninguna obra en los sábados. Inclusive había pena de muerte para el que no cumpliera ese mandamiento. ¿Qué les hacían? Los mataban. ¿No es así? Pero Dios habló desde los Salmos y luego acá lo repite en Hebreos, ¿verdad? Y dice que Dios instituyó otro reposo para el pueblo de Él. El pueblo el cual ahora también somos nosotros por la fe en Jesucristo. Si usted piensa que esta vida es difícil, si piensa que ser cristiano es difícil, es porque usted no ha entendido lo que dice Dios. Si ustedes están luchando y siempre se están quejando y siempre están, y que no puedo, y que... ¿Saben cuántos años tengo yo de edad? Algunos lo saben y otros no, pero no me da vergüenza decirlo. Tengo 65 años de edad. Y el día viernes yo estaba en Puebla, en el patio de su casa en Puebla, después de pasar un jueves muy activo desde muy temprano, cansada físicamente aparentemente. Me levanté a tender ropa lavada y andábamos tendiendo ropa a Adriana, la joven que viene conmigo. Ella vive en nuestra casa. Amén. Andábamos tendiendo ropa cuando el Espíritu Santo me dijo, porque yo sabía que Dios me había mandado este fin de semana acá, pero yo sentí que iba a venir en autobús. Y estaba el carro estacionado, el carro que traigo, estaba estacionado en el garaje. Tendiendo la ropa, ahí el Espíritu Santo me dijo: te vas a Jicotepec ahorita. Señor, pero ¿cómo? Si la reunión es a las 7, ya son las... ¿Qué horas eran? 2 de la tarde y media. ¿Cómo voy a llegar? Y entonces Dios me dijo: ahí está el carro, vas a manejar. Adriana no sabe manejar. Pero ya Dios la va a enseñar. Gloria a Dios. Y claro, no es tan lejos, pero una cosa sí les digo, no es una carretera fácil. Yo he manejado en los Estados Unidos, no es por presumir, pero las autopistas, las señales, todo el mundo tiene que cumplir con las reglas. La carretera tiene unas señales, yo las aprendí desde que tenía 18 años de edad, porque tenía que manejar un Volkswagen. Tenía que manejar desde Acapulco por la carretera antigua, la libre, no existía la autopista, 7 horas. De Acapulco a la Ciudad de México para llevar a mi mamá y a mi hermana menor, que tenía que ir al médico y tenía una enfermedad, decían enfermedad, pero yo después supe por lo que dice Dios, que solo Dios podía librarla.
A ella los psiquiatras dijeron que era esquizofrenia. Mi hermana solo tenía 12 años de edad cuando presentó eso. Y yo tuve que, cuando presentó eso, pero ya habían pasado varios años cuando la llevé, porque ya, si ella tenía 12, entonces yo tenía 14, pero no, yo tenía como 18 años de edad, mi hermana 16, cuando yo llevé a mi mamá a México para que la viera un médico especialista ya. Y entonces, un joven que era nuestro amigo, era novio de mi hermana mayor, él fue el que me explicó. Él me dio unos tips, me dijo, cuando vayas llegando a una curva, frena antes, no frenes en la curva te puedes voltear. Él me dijo, cuando veas la raya continua de tu lado, en la carretera, dibujada, quiere decir que tú no puedes rebasar. Cuando la veas cortada, la raya de tu lado, o si es una sola raya cortada, puedes rebasar. Si la raya está cortada de un lado, pero de tu lado no puedes rebasar tú y el otro sí puede rebasar. Todo eso me lo explicó así rápido y lo aprendí. Pero cuando viajo aquí, nadie sí hay rayas, sí las hay, pero nadie respeta eso. Aquí está alguien que sabe de lo que estoy hablando, él maneja los camiones, ¿verdad? El esposo de Abby, Chucho. Nadie respeta eso. Entonces, yo tengo que manejar de una manera guiada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, para no chocar, para no accidentarnos y que nadie más se accidente. Amén. Así que me vengo bien sometida a Dios, orando y preguntándole a Dios, pero lo sorprendente, y para la gloria de Dios, que esta mujer de 65 años no se cansa, o sea, no siento, ay, qué terrible eso, y que, ay, Adri, ya aprende, sí le digo que aprenda, pero no así como, ay, ya, apúrate. Gloria a Dios. Sí. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿saben por qué? Porque estoy en el reposo de Dios. Pero no estoy en el reposo de Dios nada más cuando vengo. Estoy en el reposo de Dios desde hace 35 años. Estoy en el reposo de Dios todos los días. Habla sobre eso. Y cuando yo entendí eso, yo dije, yo quiero vivir en ese reposo. No el sábado. No el sábado que no hago nada. Quiero vivir en ese reposo. ¿Y saben cómo se logra? Viviendo bajo el señorío de Jesucristo. Cuando Él te va guiando y Él te va diciendo qué hacer, ¿quién te preocupa? Hace muchos años que yo no me preocupo por nada. Y aquí está alguien que les puede decir, ¿qué es lo que digo? Cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, ¿ustedes creen que no tengo problemas y dificultades y necesidades? Las tengo igual que todos. Pero ¿cuál es mi dicho? ¿Qué es lo que digo, Ari? Vamos a orar y no nos vamos a preocupar. Vamos a orar qué hacer y no nos vamos a preocupar. Y eso solo le pregunto a Dios qué hacer. Lo que Él me dice que haga, lo hago y espero que Él haga su parte. Y cuando Él me dice no hagas nada, no hago nada. Amén. Gloria a Dios, espero en Él. Y esa es la manera que Dios quiere que ustedes caminen con Dios. Créanlo, hermanos, crean que es posible. Amén. Gloria a Dios. Ya tengo que dejarlos. Gloria al Señor. Siempre tengo mucho más que decir, pero Dios me acaba de recordar que está esperando. Amén. Hoy es día de Santa Cena. Amén. Yo espero que hayan preparado sus corazones. Yo espero que hayan pedido perdón a Dios por sus pecados. Bueno, quizá el hermano les va a hablar, pero desde ahorita les digo, no tomen la cena en pecado. Clamen a Dios, pidan perdón por sus pecados. Amén.
intercedamos también por los demás. También nosotros podemos decir, Señor, perdona a mi hermano, perdona a mi hijo, perdona a mi hija, perdona. Podemos clamar por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por el que va caminando en la calle. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entremos todos al reposo de Dios y ahí vayamos. Aleluya. A veces sí, la vida cristiana es como ir en un, ¿cómo le dicen? Subir, montaña rusa. La montaña rusa. Y sí, cuando vas subiendo, vas pasando las cosas difíciles, pero luego cuando viene la parte de que ya vas bajando y todo, ya empiezas a ver cómo Dios empieza a moverse y a hacer. Es bien divertido, hermano. A ver, nunca se han subido a una montaña rusa. Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, y alguna vez más joven, pero Vivi quería que me subiera con ella. Tenía como 10 años. Y en la bajada, todos los jóvenes levantaban los brazos, ¡ay! Gritaban. Crean, caminar con Cristo, siendo el Señor, podemos ir en esa montaña rusa gritando de felicidad. Amén. Gloria a Dios. Los amo.